Nacho. Adiós. Bueno, ya han pasado 7 días, mañana se cumple una semana del apagón eléctrico y Rafa, pues aún no sabemos por qué pasó y si va a volver a pasar. Sí, porque aunque Red Eléctrica ya ha entregado esa caja negra con millones de datos al Gobierno, todavía desconocemos las causas del mismo. Por eso el Comité para el Análisis de esta crisis energética va a estudiar por separado la hipótesis del error técnico y el ciberataque como posibles causas del apagón. Aunque hoy la vicepresidenta Sara Agesen ya ha dicho que tardaremos muchos días en conocer el origen exacto. Porque, aunque puntera, nuestra red tiene puntos débiles. El más evidente, el desequilibrio regional entre el exceso de generación en el sur y la alta demanda del centro y el norte peninsular. Pero hay más zonas con redes tensionadas y un transporte antiguo, además de energías renovables que no tienen respaldo suficiente. Si hacemos una radiografía de cómo se nutre el sistema eléctrico español, lo vamos a ver. Vemos que un 48% procede de las energías renovables, un 27% del gas natural, un 17% de la energía nuclear y menos de un 2% procede del carbón. Un modelo verde, sí, pero sin red de seguridad suficiente. ¿Y cómo lo hacen otros países? Pues, por ejemplo, para nuestros vecinos de Francia, el 60% de su electricidad llega desde la energía nuclear. Exportan, pero cuando sus viejos reactores se paran, importan energía de fuera. Otro caso, el de Alemania. Cerró las nucleares en el año 2023. Apuestan por las renovables y el autoconsumo, pero siguen tirando de gas ruso. En el norte de Europa, por ejemplo, en Finlandia, han estrenado nuevas centrales nucleares y lideran la inversión en baterías. Y para nuestros compañeros de la península ibérica, en Portugal, presumen de ser 100% renovables, pero hay que decir que en 2023 importaron energía de España. El apagón pasó, pero la crisis eléctrica nos deja muchas preguntas sobre la mesa. Vamos a ver algunas de ellas. Por ejemplo, si necesitamos una ley de seguridad energética o no. ¿Hay que reabrir el calendario nuclear? Otra de las preguntas, ¿debemos invertir más en almacenamiento o en conexión con Europa, Nuria? Bueno, pues todas estas preguntas que dejas en el aire, Rafa, las vamos a trasladar a la mesa. Evidentemente hay muchas dudas desde hace justo una semana que se cumple mañana. Saludo a Tania Sánchez. Buenas tardes, Tania, bienvenida. Y también damos la bienvenida a La Roca, a Jorge Morales de Labra, experto en energía y director de Próxima Energía. Jorge, bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, buenas tardes. A ver, sé que todos tenemos muchas dudas y muchas preguntas, entonces, si os parece, voy a formularle yo a Jorge 3 o 4 preguntas directas para situar, para contextualizar y luego ya damos rienda suelta a nuestra imaginación. Pero no seguidas, que luego se me olvida. Una en una, por favor. No, de una en una, vale, Jorge. vale. A ver, 7 días han pasado con todo lo que has podido averiguar y con toda la información que tenemos, que no es demasiada, por lo menos nosotros. No sé si los técnicos disponéis de más información. ¿Qué es lo que ha pasado? Bueno, efectivamente, yo creo que hay que volver a insistir en que hay que tener cautela. ¿Vale? Hay muchísimos intereses económicos detrás del sector eléctrico y esto yo creo que los telespectadores tienen que ser muy conscientes, ¿vale? Por tanto, cuando hay personas, lo comentaba ahora con Gonzalo, ¿no? Y decir, bueno, es que ¿qué has escuchado esta semana? Bueno, pues muchas barbaridades, pero muchas de ellas interesadas, ¿no? Porque claro, cuando alguien sin saber lo que ha pasado todavía dice, ves, es que si hubiera habido tal, no habría pasado, decir, pero si no sabe lo que ha pasado. ¿Vale? O sea, es decir, esto, soluciones no se pueden aportar cuando todavía no se conocen las causas. Esta es la primera cuestión, ¿no? Pero sí que es verdad que sabemos que hay como 3 eventos. O sea, el primer evento, a las 12:33, un poquito antes, se produce un evento que lo que se ha descrito es una caída compatible con una caída súbita de generación. ¿Qué significa esto? Básicamente que se desconecta una gran central eléctrica o varias centrales eléctricas simultáneamente, ¿vale? Este es el primer evento. Es esto que estamos viendo ahora mismo, No, eso ¿verdad? todavía no, todavía no hemos llegado ahí. Ah, vale, no. vale. Entonces, esto es lo que pasó el lunes. Lo que sabemos que pasó el lunes, que es muy poco. Hay un primer evento, luego, esto es muy importante, 1,5 segundos después hay un segundo evento, ¿vale? Y después, 5 segundos después del primer evento, ya se produce el caos. El tercer evento, que es el crítico, porque ese evento ya es irrecuperable. O sea, ya sabíamos en el tercer evento, que es cuando el presidente de gobierno salió el lunes y explicó que se cayeron 15 gigavatios. Yo, perdón por los términos técnicos, voy a tratar de aclararlo. 15 gigavatios es una barbaridad, porque en ese momento era el 60% de todas las centrales del país. Pero si se caen de golpe el 60% de las centrales, ya era imposible recuperar el suministro. Y por tanto, en ese momento, a los 5 segundos, ya estábamos condenados al apagón total, ¿vale? Por tanto, ¿qué sabemos? Insisto, un primer evento, un fallo, no sabemos cuál es. Segundo evento, un segundo fallo, que tampoco sabemos cuál es. Y tercer evento, 5 segundos después del primero, el fallo ya masivo de todas las centrales, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que sí que sabemos es que ha habido un hueco de tensión, que es ahora ¿Qué es lo que estábamos viendo? Lo que estábamos viendo ahí. ¿Por qué hay un hueco de tensión? ¿Qué es un hueco de tensión en la red? ¿Vale? Esto, vamos a introducir alguna terminología, pero creo que es muy importante, porque a partir de ahí vamos a empezar a ver las responsabilidades, ¿no?
Un hueco de tensión, como estamos viendo, la red eléctrica lo que tiene son máquinas giratorias y lo que va haciendo es describir una sinusoide, que es esa que vais viendo ahí, un seno, un coseno, que es de los que veíamos en el colegio, ¿no? Una curva perfecta, ¿vale? Y que gira, ojo, cada 20 milisegundos, ¿vale? Lo digo, da una vuelta cada 20 milisegundos, lo digo porque, claro, cuando estamos hablando de segundos, dan cientos de vueltas, ¿vale? Cuidado. Vale, entonces, esto empieza a dar vueltas y en un momento determinado, cuando hay cualquier incidente que pueda provocar un hueco, que son muchos, y voy a empezar a enumerar algunos de ellos. Un rayo en una línea. Una caída de una central, como se habla del primer evento y del segundo evento, ¿vale? Una conexión súbita de un consumidor grande, ¿vale? Una acería, por ejemplo, que de repente se conecte y que tenga unos motores importantes. Puede ocasionar un hueco de tensión. O sea, un hueco de tensión lo que hace es alertarnos de que está sucediendo algo. Es un incidente en la red, claro. efectivamente. ¿Y cómo se muestra? Pues como estáis viendo ahí. O sea, es decir, la curva que normalmente es muy bonita, pues de repente se queda plana. Vale. Eso es un hueco. Pero eso por sí solo no tiene por qué llevar a un apagón. No, por supuesto. Ahí es donde vamos a ir. O sea, los huecos hay todos los días. Vale. Porque hay incidentes todos los días, ¿vale? Desconexiones, una desconexión, por ejemplo, un cambio de una línea a otra también puede provocar un hueco de tensión. Entonces, sabemos que se produjo un hueco de tensión. Lo que no sabemos es quién lo provocó, ¿vale? Y cómo era el hueco. Porque ahora llegamos a la segunda parte, voy a pedir el segundo grafismo, que es que los huecos de tensión no son todos iguales, ¿vale? Entonces, un hueco de tensión se define por dos magnitudes que son muy importantes. En primer lugar, la profundidad. Es decir, no es lo mismo que la tensión caiga, tenemos una tensión en el 100%, que caiga a un 15%, que ya es un hueco, a que caiga a un 90%. Eso es la profundidad del hueco, ¿vale? Y en segundo lugar, la duración. ¿Vale? Hay huecos que duran, siempre son milisegundos, ¿vale? Pero hay algunos huecos que duran 15 milisegundos, ¿vale? Otros 30, otros 50. ¿Cuánto duró este? No se sabe todavía porque no, se sabe. No tenemos la información. Lo que sí que sabemos es que la normativa española define lo que llamamos un hueco estándar, que es eso que estamos viendo ahí. Entonces, un hueco estándar, ¿qué ocurre? Bueno, pues que tiene una cierta profundidad y una cierta duración. Digamos que lo que hace la normativa española es que dice, señores, a todas las centrales eléctricas en el país, ¿no? Es posible que haya incidentes en la red. Si hay un incidente, se va a producir un hueco con unas determinadas características, con una profundidad y una duración muy importante. Voy a subrayar. Después de 1,5 segundos, el hueco tiene que estar resuelto, es decir, la normativa española no contempla que haya un hueco que dure más de 1,5 segundos, por eso es fundamental saber lo que pasó entre el primer y el segundo evento, que justamente hubo una duración de 1,5 segundos, porque si no ya es otra cosa, ya es mucho más que un hueco. Y entonces, ¿qué pasa? Que decimos, vale, se produce un hueco, se define ese hueco como, digamos, esto es un hueco teórico, ¿vale? El que se define... Porque aún no tenemos los datos. No, porque esto está en la normativa española, ¿para qué? De 1,5. Claro, porque las centrales españolas lo que tienen es que están obligadas, según la normativa, a cumplir con ese hueco. Vale, y entonces ahora llegamos al tercer y último grafismo. ¿Qué es lo que pasó el lunes? Sabemos que hay un hueco, pero no tenemos ni idea, absolutamente ni idea, de qué duración tuvo ni qué profundidad tuvo. ¿Por qué esto es muy importante, Nuria? Por lo siguiente. Si el hueco fue un hueco de los que están previstos en la normativa, es decir, por ejemplo, el que hemos dibujado ahí en color verde, que está dentro de la zona prevista, de la que la normativa dice, bueno, pues efectivamente puede darse esto, y aún así las centrales se desconectaron, lo que ocurre es que los que están incumpliendo la normativa son las centrales o las compañías eléctricas que han permitido que esas centrales se conecten a la red, porque antes de conectar una central a la red tienen que verificar. Ahí es donde entran las responsabilidades que se van a asumir dependiendo de lo que haya pasado. Exactamente, pero sin embargo, si estamos en un hueco del tipo rojo, es decir, que fue mucho más profundo o mucho más duradero de lo que estaba previsto en la normativa, la responsabilidad ya no es de las centrales, la responsabilidad es de quien definió ese hueco. En este caso, de Red Eléctrica de España y del resto de operadores europeos. Y ahora, te pregunto, y ahora ya abro a todos. Una pregunta, ¿por qué no sabemos las características de ese hueco? Porque para saber cómo fue exactamente ese hueco, hay que revisar más de 6.000 puntos que hay en la red de transporte, O sea, que tiene su tiempo, y más de 60.000 subestaciones milisegundo a milisegundo. Muy bien. Estos son millones de datos, ¿no? Decía ahora, me preguntaba también Gonzalo, ¿esto cuándo lo vamos a saber? Claro. Es la pregunta del millón, ¿no? Mira, normalmente tardamos meses. Cuando ha habido un apagón, por suerte no en la península, pero sí en Canarias, por desgracia ha habido varios en los últimos 10 años, 4 que yo recuerde, hemos tardado meses en resolverlo, en saber lo que pasaba. Y eso que allá hay mucha menos información. Ahora decía, quizá ahora, además de la presión que estáis ejerciendo en los medios, ¿no? Que quizás se sepa antes por una razón, porque tenemos la inteligencia artificial.
que hace 10 años no la teníamos, ¿vale? Entonces es muy probable que la velocidad de procesamiento sea mucho mayor si Red Eléctrica y el resto de compañías ponen a funcionar la inteligencia artificial para deducir lo que ha pasado. Porque aquí la clave está en saber quién fue el primero, quién fue el segundo y después Y sobre todo... cómo se desconectaron los 15 gigavatios de golpe, que eso tiene mucho Jorge, sentido pero con el web. hasta que no lo sepamos, no podemos poner solución, evidentemente. Por supuesto. Con lo cual, si tarda un mes, esto, visto lo que hemos vivido y la poca información que tenemos, ¿crees que puede volver a suceder? Es que, ¿ves? Pronunciarse sobre lo que ha pasado exactamente puede ser una carambola. Que solamente pase cada 50 años o cada 5.000. El otro día en un programa donde participé, dije lo siguiente y le resultó muy llamativo al periodista que me estaba entrevistando, ¿no? Dije, es que a lo mejor no hay que poner remedio a esto, porque es tan Yo lo escuché improbable... y me llamó mucho la atención. Claro, pero es que es tan improbable que no merece la pena ponerle remedio. Porque, vamos a ver, el sistema... Por el coste que tendría. Claro, el sistema eléctrico nunca O sea, es 100% perdóname, fiable. Que no le pongamos remedio quiere decir que asumamos que esto puede suceder. Correcto. Sí, pero a lo mejor puede suceder dentro de 200 años o dentro de 20 días. Claro, imagínate... Pero y sobre todo que si puede suceder la y tiene probabilidad... una capacidad de recuperación rápida, a lo mejor hay que seguir invirtiendo en otras cosas para que la red tenga esa capacidad de recuperación y no en evitar, en no perder ni un minuto de luz. Bien, se puede, evidentemente, cuando sepamos exactamente lo que ha pasado, podremos aportar soluciones más o menos caras, que esta es la clave, para tratar de que no vuelva a suceder o de que si sucede, efectivamente tenga menos afección de lo que ha tenido esto, ¿vale? Pero digo una cosa, que es muy importante el concepto. Un sistema infinitamente fiable es infinitamente caro. Esto tenemos que ser todos muy conscientes de ello. O sea, ningún sistema eléctrico es 100% fiable. Porque, claro, nos obligaría a unas inversiones tremendas. Es decir, claro, yo le diría a la gente, ¿usted está dispuesto a pagar el triple en su factura de luz, por ejemplo? Es que a lo mejor el resultado de resolver un incidente que se produce cada 100 años es triplicar la factura de luz. No lo sé, ¿eh? Estoy especulando porque no sabemos, insisto, cuál es el incidente. A lo mejor el incidente es que pensar, por ejemplo, lo que acabo de contar del hueco de tensión, ¿no? Que alguien dirá, pero este señor, como viene aquí a la tele a contar una cosa tan técnica como el hueco de tensión, porque la responsabilidad está ahí. Es decir, si sabemos que los 15 gigavatios que desaparecieron a los 5 segundos, desaparecieron por un hueco de tensión. Pero es que están obligados, según la normativa, a desconectarse cuando hay un hueco de tensión. Claro. Esto no es que las renovables hayan dicho, es que yo ahora me desconecto, que por cierto, no sabemos si son las renovables porque ese hueco de tensión es igual para las renovables que para nucleares, que para todas las demás. ¿Y para el ciberataque? Claro, ¿un ciberataque puede provocar un hueco de tensión, Nuria? Sí. No lo sé. Sí, Te claro. pregunto Sí, porque no tengo ni idea, claro. Sí, porque puede afectar una subestación, originar cualquier incidente en una subestación que a su vez genere un hueco de tensión. Ahora, mira, por ejemplo, lo del ciberataque ya empezaron a preguntármelo el mismo lunes, ¿vale? Y yo dije, hay que esperar, pero dije, si es un ciberataque está muy mal hecho, por una razón. Un ciberataque es un ataque electrónico, ataca a los sistemas de protección electrónicos que hay en cada uno de los nudos de la red eléctrica, ¿vale? Entonces, lo normal, si yo quisiera atacar un nudo, desde luego, lo dejo inutilizable. Y si lo dejo inutilizable no se puede recuperar el servicio. Claro. Y el servicio se recuperó muy rápidamente. Por esa razón, los que trabajamos en esto pensamos... Lo descartáis que más o menos. Es muy difícil, salvo que haya sido un ciberataque pues muy básico, de decir, bueno, venga, voy a darle aquí... Pero en realidad... Y ya puedes poner